Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días o buenas tardes si ya almorzaste, querido oyente, querida oyente de Radio María. Estás escuchando una nueva edición, un nuevo episodio del programa En torno a la vida. En torno a la vida, en la radio de la Virgen María, tratamos los temas de la bioética. Recuerda, pues como siempre te digo, la bioética, esa disciplina científica, esa disciplina de estudio que pretende promover límites éticos, principios y criterios éticos para cuando el ser humano se aproxima y se relaciona con la vida humana, con la salud, con la investigación científica, etcétera. La bioética nos tiene que dar luz, nos tiene que dar criterio, nos tiene que poner unos límites a los desarrollos de las ciencias. Las ciencias, en particular las ciencias biomédicas, tienen una virtualidad, y es que nos ofrecen gran esperanza para la vida, para la recuperación de la salud, para el bienestar de las personas. La ciencia bien orientada es bien común, es una maravilla. La Iglesia ha sido capital en el desarrollo de las ciencias y de las ciencias biomédicas a lo largo de la historia. La Iglesia quiere la ciencia porque quiere el bien del ser humano, de la persona, y quiere el bien común. Y en este programa lo que hacemos es tocar temas de la vida, amenazas, riesgos, etcétera, que acontecen en el devenir del desarrollo de estas ciencias. Y tú que nos escuchas cada 14 días a las 12:30 hora peninsular, 11:30 en Canarias, y que sabes que nos importa también orientar bien nuestro pensamiento y nuestra conducta, pues te invito a hacer pues con nosotros esta reflexión ética, bioética, muy abierta pero crítica, muy valiente pero a la luz de los hechos y de los datos más veraces, más científicos. Bueno, hoy es un día muy importante porque hoy es San Juan Pablo II. Hoy la Iglesia Universal celebra al Papa Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, magnífico Papa, tan querido y tan importante en la historia de la Iglesia, San Juan Pablo II. Bueno, pues el Papa San Juan Pablo II no solamente tuvo una tarea pastoral y fue el líder de la Iglesia importantísimo con todo lo que significó y su gran testimonio de vida y demás, sino que también tuvo mucha importancia con sus aportaciones durante su magisterio, durante su periodo de papa, se alumbraron documentos, textos, él dio conferencias, grandes alocuciones a científicos, a médicos, a la Academia Pontificia de la Vida, etcétera, sobre temas de los que nos interesan en este programa, la bioética. Entonces, hoy día de San Juan Pablo II, lo que nos hemos propuesto es repasar, revisar cuál fue la aportación de San Juan Pablo II a esto, a la defensa de la vida, a la protección de los más vulnerables, a desarrollar una sana antropología, una visión del ser humano que pudiera fundamentar universalmente esta protección. ¿Y por qué? Porque el Papa fue elegido Papa en un momento de la historia en el que las ciencias, las biotecnologías, se desarrollaban una barbaridad. Fijaos que en los años 80 del pasado siglo estaba en pleno auge todo lo que fue la reproducción asistida, las técnicas in vitro, la inseminación artificial, etcétera. Era una época en la que se empezaba a manipular a los embriones humanos. Era una época en la que se venían de otros ámbitos, de otros países, con gran fuerza la reivindicación de las conductas eutanásicas. Estaban llegando aquí los derechos de los pacientes y al mismo tiempo unas oleadas de pensamiento utilitarista, hedonista, terrorífica, que venía a reivindicar los derechos de los pacientes para quitarse la vida o para todo esto. En este contexto, y en un contexto filosófico también muy complejo, el magisterio de San Juan Pablo II, en mi opinión, fue luminoso, fue firme, fue claro y seguro. Pero para hablar de eso, aunque yo le he leído, quiero que me ayuden a explicárnoslo,
Dos personas que saben mucho de este Papa y de su magisterio y que además creo que lo quieren mucho, al Papa San Juan Pablo II. Entre otros, mi compañero y buen amigo, el doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética y siempre a la locución de este programa. Querido Encantado, Jesús, cómo no. buen día otra vez. Sí. Hoy, el 22 de octubre, qué día importante, ¿eh? Sí, es el fíjate, santo de nuestra hablabas... juventud, ¿verdad? Sí, justo estabas hablando ya, aparte de los documentos así más propios de su pontificado, tanto firmados por él, como que bueno, pues de otras partes del dicasterio que también ocurrieron en su pontificado, es que según hablabas estaba recordando la fuerza de su testimonio en la misa de las familias cristianas que hubo en la Plaza de Lima en el año 82. Es verdad, en Madrid. Estuvo aquí en España. Increíble, sí, sí. Y que yo pues entonces era una persona más jovencita que la que tenemos ahora, estaba ahí con mis padres, y recuerdo precisamente esa fuerza, ¿no?, con la que hablaba el castellano, ¿no?, en defensa de la vida, ¿no?, y cómo resuenan todavía en mi mente pues esas palabras en defensa de la vida humana inocente y débil. Pues fíjate, Jesús, hay alguien que ha estudiado mucho, que tiene un gran prestigio también en el mundo de la bioética, que contamos con su presencia hoy, siquiera al teléfono, en los micrófonos de Radio María, que es el padre Rafael Amo. Rafael Amo Usanos es sacerdote, es doctor en filosofía y en bioética, y es director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Rafael, buen día. Buenos días, buenos días. Yo también tengo recuerdos, sí, pero del final. Yo tuve la suerte de poder verle muy al final. El 28 de enero del 2005 fui recibido en audiencia con mi obispo, porque entonces estaba de visita al Límina, y fue la última recepción que hizo el Papa de visita al Límina, y de todas. Pues luego ya empezó a enfermar hasta abril que falleció. O sea, que yo lo tengo, aparte de que me pilló toda la infancia y toda la juventud y gran parte de mis años de ministerio, también tengo ese recuerdo ultimísimo. Bueno, Rafael, como experto en bioética y además de la bioética pues cristiana, la que nosotros enseñamos también, ¿no?, la bioética personalista, San Juan Pablo II pues dijo muchas cosas muy importantes en temas importantísimos de la bioética. Pero lo primero que quería preguntarte es que antes de hablar de los documentos o de lo que él dijo y dejó escrito en su pontificado, me parece muy importante un aspecto que ha señalado San Román, porque el médico se ha fijado en el testimonio de vida, en la fuerza con la que hablaba, en la convicción con la que se dirigía a las gentes, probablemente porque su vida fue una enseñanza bioética, ¿no crees? Su misma vida. Sí, no, ahí está su final, es decir, que él vivió el sufrimiento y la enfermedad, ¿no? La vivió, una enfermedad que le fue limitando poco a poco mucho, y él lo vivió con un testimonio cristiano, ¿no? Es decir, su propia vida fue un ejemplo, una lección de que la vida, aun sufriente, nunca deja de ser valorada como vida, ¿no? Y que la vida, por muchas limitaciones que nos ponga la enfermedad o las limitaciones que nos ponga la vida, sigue siendo vida humana, sigue siendo un don de Dios, que es lo importante, ¿no? Aun la enfermedad o las dificultades, que no es que hagamos aquí una interpretación colorista de las cosas, ¿no? Pero que en todo momento se puede vivir la unión con Dios, y que es lo que verdaderamente dignifica a la persona y dignifica la vida. Ahora podemos hablar en el orden que queráis de los aspectos que más os gusten. Creo que el magisterio de San Juan Pablo II no solamente es doctrina bioética segura para un cristiano y para gentes de buena voluntad y para los personalistas, para los que defienden a la persona como el centro, que debe ser respetado siempre, porque esto que has dicho de fundamentar su pensamiento bioético en la idea del valor inviolable de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, frente a los desafíos que planteaba la biotecnología y la medicina moderna, que plantean verdaderos desafíos a la dignidad de la persona, ¿verdad?, en esos años y todavía hoy, por supuesto. Y yo creo que es muy importante su visión antropológica, ¿no?, las bases antropológicas de su pensamiento. Cómo ve a la persona y cómo ve en todo ser humano
en cualquiera de sus circunstancias, ve pues una vida valiosa, una vida con un valor en sí misma, ¿verdad? Entonces, él habla sobre la dignidad, él habla sobre la ley natural, en fin, que esta idea de la inviolabilidad de la vida humana me parece clave, la vida humana intangible, la vida humana con un valor inconmensurable. Da igual si eres un embrión que todavía no ha sido alumbrado, no ha nacido, si eres un feto, si eres un recién nacido, si eres una persona adulta, sana o enferma, si estás en el último momento de tu vida. Como bien decía Rafael Amo, es un discurso coherente con la defensa incondicional de la vida y la dignidad de la persona. Pero, ¿qué más cosas dirías del pensamiento o de los fundamentos filosóficos y antropológicos? A ver, hay una clave vital de Juan Pablo II que a mí me gusta destacar siempre mucho, que probablemente tenga mucho que ver con esto. Juan Pablo II es la síntesis del siglo XX. Es decir, él vivió las dos guerras mundiales y los dos regímenes más atroces, que fueron el nazismo y el comunismo. Y las dos guerras mundiales, donde en una guerra la vida siempre es la que pierde. Claro. Gane el bando que gane, la vida siempre pierde, ¿no? Y las dos dictaduras tremendas en las que la vida no se valoraba, ni la de los judíos o gente que pensaba distinto, como la de en el régimen comunista, como cualquiera que se atrevía a no pensar igual, ¿no? Entonces, yo creo que esa clave biográfica de Juan Pablo II también ayuda a entender mucho de su pensamiento. O sea, él vio la atrocidad de acabar con la vida, en cualquier caso, ¿no? O de minusvalorarla, o de considerarla algo relativo o algo menor al lado de una ideología, al lado de un Estado, al lado de lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que esa clave que no está dicha en ningún sitio, que no está escrita en ningún lugar, es una clave que ayudaría a interpretar bastante bien la importancia que Juan Pablo II le da al valor de la vida. Sí, sin duda. La verdad es que además toda la historia, ¿no?, que él vive en Polonia, al otro lado del muro, ¿no?, es lo que realmente empieza como a darle un sentido a ese pensamiento de que el hombre no está por debajo de la sociedad, ¿no?, sino que al revés, ¿no?, el individuo está primero, ¿no? A mí, una de las cosas que se comenta poco, fíjate, de San Juan Pablo II, de su pontificado, y que me gusta analizar, es que él no se quedó solamente en escribir un documento, como puede ser, que luego lo comentaremos, la Evangelium Vitae, etcétera, ¿no?, sino que quiso transformar también el pensamiento, ¿no?, de la sociedad civil. De hecho, él fue el que crea la Academia Pontificia por la Vida, en el año 94, ¿no?, y la crea precisamente por esa preocupación, ¿no?, de cuál es la línea, ¿no?, que va siguiendo pues la sociedad médica, la sociedad científica, el avance de la biotecnología, ¿no? Y de hecho, en el motu propio que escribe él, ¿no?, que es Vita Mysterium, que es donde se genera la Academia Pontificia, que la pone en manos además de Jérôme Lejeune, genetista, ¿no?, y fue el primer presidente, habla precisamente de que el objetivo de la Academia es la defensa y la promoción del valor de la vida humana y de la dignidad de la persona, siempre haciendo esa unión, ¿no?, en todas las etapas de su existencia, ¿no? Y ha sido una herramienta muy interesante, y sigue siendo, para la Iglesia, precisamente, como la Pontificia Academia por la Vida se nutre, ¿no?, de gente, de expertas con buena conciencia, que van tratando de orientar un poco en todos estos aspectos, ¿no? Sí, y en conexión con esto, con el pensamiento, o en contraste total con el pensamiento dominante ya en el último cuarto del siglo XX, el pensamiento relativista, atroz, un relativismo y un nihilismo, ¿verdad?, que hacen imposible o prácticamente dificultan muchísimo una valoración objetiva de las actuaciones, y que promueven la manipulación del lenguaje para justificar, como el mismo Papa decía, para justificar prácticas contrarias a la vida. Y ante esa cultura dominante que tiende a medir la dignidad por la utilidad o por la autonomía, la sacrosanta autonomía, pues el Papa proclama con claridad meridiana, pues eso, la centralidad de la persona, la inviolabilidad de su vida, y nos invita a ser, como decía en uno de sus documentos, centinelas de la vida,
en todos los ámbitos, ¿no? Desde la política, desde la asistencia sanitaria, etcétera. Oye, Rafael, como director de una cátedra de bioética y de un máster en bioética, en comillas, has estudiado muy bien los documentos de San Juan Pablo II. ¿Cuáles serían los documentos que en bioética crees que son muy recomendables que los retomemos y les echemos una lectura los oyentes de Radio María? ¿Y cuáles destacarías? Bueno, a ver, en primer lugar, evidentemente el de mayor nivel magisterial, que es la encíclica Evangelium Vitae, ¿no? Evangelium Vitae, sí. Sí, bueno, aquí estamos con el latín. Yo lo digo porque hay gente que toma nota, ¿sabes? Toma nota para luego preguntárselo a Google. Bueno, está con que lo escriban directamente Evangelium Vitae, ya te sale. Sí. Google ya sabe latín, sí, pronunciado al more latino. Entonces, pero vamos, Evangelium Vitae. Sí. Bueno, evidentemente ese documento es fundamental, porque es el de mayor nivel magisterial, que es una encíclica, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay casi una proclamación de un dogma, claro, moral, ¿no? Que es decir, el Papa casi es infalible en cuando se pronuncia es cátedra de modo expreso en temas de doctrina y de moral. Y en moral casi no hay declaraciones. Y se considera que la declaración sobre el aborto de Evangelium Vitae es casi una declaración es cátedra. O sea, ahí hay mucha literatura al respecto, por el peso que le da y la importancia que le da a la reprobación del aborto, ¿no? Está en el número 57, si no me equivoco. Por leerle a él literalmente, para que recuerden los oyentes la claridad con la que hablaba este Papa, con qué valentía, en plena época de a favor del aborto en el mundo, en Europa, en Estados Unidos había triunfado ya bastante las políticas y estas pro-choice, y dice el Papa en el 57... El cuarto párrafo. Sí, el de confirmo... Con la autoridad conferida, tanto, ¿no? Sí, por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentre su propio corazón, es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. O sea, clarísimo. Cumple casi todos los requisitos de declaraciones cátedra, ¿no? Como las que hace el Papa cuando proclama un dogma o cuando proclama un santo, claro, que también es una declaración de cátedra. Entonces, pero eso es o sea, la fuerza efectivamente metida en su contexto, que son los años 80, abortistas, etcétera, hay que interpretarlo así, ¿no? Y bueno, ese documento, ese momento es de vital importancia. Pero yo cuando la leí, entonces estaba terminando yo los años de seminario cuando se publica esto, lo que me llamó la atención, porque del aborto había mucho escrito, pero es la eutanasia, porque decías, bueno, y esto sonaba a ciencia ficción, lo de la eutanasia, como decir, bueno, a ver, ¿a quién se le va a ocurrir acabar con la vida de una persona en situación terminal, etcétera? O sea, a mí no me cabía en la cabeza. Yo decía, qué pérdida de tiempo mi ingenuidad, ¿no? Qué pérdida de tiempo esta parte de la encíclica que si no hay eutanasia. Pero mira qué profético fue, ¿no? Es decir, que luego la cultura de la muerte ha ido llegando, como decía él, la cultura de la muerte ha ido llegando hasta que ahora casi, por desgracia, en muchos países, y esperemos que en el nuestro no, llegue a verse natural acabar con la vida de una persona en situación terminal, o porque ya se cansa de vivir, o porque no porque no puede más, o por las razones que considere, ¿no? Pero ¿y qué documentos, Rafael, qué documentos tiene el Papa San Juan Pablo II publicó sobre el tema de la bioética en el final de la vida? Había publicado Jurat Bona, bueno, propiamente no lo había publicado, es de la doctrina de la fe, Congregación de la Doctrina de la Fe, entonces Congregación. Jurat Bona, ahí había ya hablado del aborto de la eutanasia, de manera profética, ¿no? Pero claro, tan profética porque, hombre, empezaba esa mentalidad en Países Bajos, en la zona de Centro Europa, que es donde antes esté.
pero al común de países nos parecía aquello, pues, bueno, ¿de qué está hablando este señor así tan si esto no va a llegar nunca, ¿no? Claro. Parecía que, ten en cuenta que, por ejemplo, en España la ley se aprueba en el 2021, es decir, que hay 26 años de diferencia, que para los movimientos, para la vida de una persona es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que es, o sea, Evangelium Vitae es fundamental por esas dos cosas, ¿no? Y sobre todo por otra cuestión que la une esta encíclica a Evangelium Nunciandi. Evangelium Nunciandi es una encíclica de Pablo VI que no tiene nada que ver con bioética, pero es la que hace el estudio de cómo se ha de evangelizar, de cómo se ha de anunciar el Evangelio. Y el Evangelio se ha de anunciar generando cultura. Uh-huh. Y Evangelium Vitae, precisamente cuando habla de cultura de la vida versus cultura de la muerte, remite de una manera más o menos indirecta o directa a Evangelium Nunciandi. Es decir, oiga, es que si no transformamos la cultura y la mentalidad de la gente, de nada sirve el anuncio de nuestro mensaje. Si no vamos transformando poco a poco las mentalidades, generando una cultura de la vida, como él decía, lo demás van a ser prohibiciones o mandatos que no van a calar y que seguramente haya otro poderoso con más poder que haga otro mandato, el del aborto, o haga el mandato de la eutanasia y gane la partida, ¿no? Por eso el respeto a la vida humana se ha de traducir en generación de una cultura de la vida. Y eso sí que ya, hombre, lo hacemos los expertos, pero la generación de la cultura de la vida la hace el testimonio de los cristianos, lo hace el testimonio de los médicos, lo hace el testimonio de los propios enfermos, ¿no? Así es como se va generando de las familias generosas a la apertura de la vida. Efectivamente, sí. ¿No? Efectivamente. Entonces, es así como se va generando esa cultura. Y ahí hay una conexión que no siempre está dicha entre Evangelium Nunciandi y Evangelium Vitae. Claro, porque como él dice también en la misma encíclica, el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Está en el núcleo del mensaje de Jesús este Evangelio de la vida. Qué bonito. Es el centro de la acción apostólica y de la acción de difusión de la verdad. Sí, de hecho hemos hablado justo hace 30 años, este año, de... Sí, estuvimos hablando de Evangelium Vitae, un programa también, sí. Se publicó en el 95 y dedicamos unos programas a hablar un poco de su estructura y de sus principales puntos. Y efectivamente, el último capítulo, el capítulo 4, ¿no? Es el A mí me lo hicisteis, ¿no? Que dice, se centra en generar esa nueva cultura, ¿no? La nueva cultura de la vida humana, ¿no? Y transmitirla y en qué niveles. Y es un mensaje también, pues, a profesores, a educadores y al cristiano en general, ¿no? De que testimonien, ¿no? Con su vida la propia defensa de la vida misma, ¿no? Muy bien. ¿Qué más documentos o textos nos recomendarías revisar para ver su mensaje sobre la cultura de la vida, la defensa de la vida, etcétera? Es uno que es un poco más técnico, pero es importante porque, lo has citado tú antes, la cuestión de la reproducción humana asistida, de la manipulación embrionaria. Él publicó también, la congregación en su momento, Donum Vitae, que es un documento sobre el juicio moral que merecen las técnicas de reproducción asistida y por ende la manipulación de embriones, etcétera, ¿no? Y todo esto lo centra también en una cosa que es un debate teórico que hay en el fondo de todo esto, que son los problemas del inicio de la vida humana, ¿no? Cuándo comienza la vida humana, que esa opción, ese problema teológico, es un problema teológico y es un problema filosófico y es un problema científico, es el que subyace a todos estos problemas, porque depende de qué posición tomes ante el momento del inicio de la vida humana, pues estás situándote en una cosa u otra, ¿no? Entonces, el Papa con claridad, a pesar de que hay muchos datos científicos que soportan el que la vida humana comienza en el mismo momento de la concepción, él dice, por si acaso, de todas maneras, hay que defenderlo como un embrión. Es decir, hay datos científicos, pero también hace la opción del tuciorismo moral, es decir, en caso de duda siempre la opción más amplia, que más defienda a la persona, ¿no? Es decir, con esto blinda de todas las maneras la cuestión del inicio de la vida humana desde un punto de vista moral y ético. Hay una idea que creo que también es fundamental en la línea de lo que dices, Rafael, que es el concepto de la sacralidad de la vida humana. La recuperación de la vida como un sacrum indisponible, ¿no? Claro. Es decir, una vez que has hecho esa opción ética, la haces por eso, porque es algo sagrado, ¿no? Sobre todo
bueno, por la presencia del espíritu en el ser humano, y de ahí viene el carácter sagrado de la vida humana, ¿no? Es porque es sagrado la vida humana versus otras formas de vida, porque cuenta con la presencia del espíritu, del alma, vamos, llamémosle como queráis, del alma del espíritu, ¿no? Como consecuencia de todo esto, el Papa puede afirmar que la vida humana tiene un valor incomparable, ¿no? Y dice él también en Evangelium Vitae que cada hombre es llamado a una plenitud de vida que supera el horizonte terrenal, porque consiste en la participación de la vida misma de Dios. O sea que la vida humana no solamente es que tenga un valor sagrado, intangible, inviolable, es que tiene un horizonte más allá, trascendente, ¿verdad? Claro, es que eso es un poco complicado de explicar en la radio, porque haría falta un esquema, pero eso lo une a Redentor Hominis y a Gaudium et Spes 22. Es decir, en el fondo el ser humano viene de Dios y camina hacia Dios. Es creado a imagen y semejanza, a imagen y para asemejarse. Entonces, el ser humano es un ser biográfico también, es un ser que no solo no solo es vida física, es vida biográfica, tiene una vida, tiene una historia, tiene un desarrollo, y al mismo tiempo tiene una vida espiritual, que es la presencia de Dios en el espíritu, en el alma, por el alma y por la presencia del Espíritu Santo en él, ¿no? Entonces, ese es el dinamismo que conduce desde el creado a imagen hasta crearse a semejanza, ¿no? Y por eso, cuando habla de vocación, habla de que efectivamente la vida física es el soporte, por decirlo de alguna manera, de esa vida biográfica y es de esa vida espiritual. De tal manera que la vida individual, la vida física, toma ese valor por esa tensión que viene desde la creación hasta la consumación en el más allá, ¿no? Ya digo, esto es Gaudium et Spes 22, que es el famoso texto, y Redentor Hominis 14. Estás escuchando En torno a la vida, en Radio María. Estás escuchando nuestra conversación sobre la bioética y el pensamiento de San Juan Pablo II sobre los temas de la defensa de la vida, la protección necesaria de la vida humana, inocente, etcétera, con el doctor Jesús San Román y con el doctor Rafael Amo. Quería acotar alguna cosa. No, si es una cuestión más de... Efectivamente, o sea, la Donum Vitae de Juan Pablo II, pero a mí me sirve mucho, de hecho, para mis clases y para hablar a veces con profesionales de la sanidad, etcétera, hacer el salto con las siguientes, ¿no? Que igual no son de San Juan Pablo II, pero son como la continuación, ¿no? Que es la Dignitas Persona, que es 3 años después de su fallecimiento, que esta se promulga en el periodo del papado de Benedicto XVI, también de la doctrina, y que es casi una continuación, en el fondo, de la Donum Vitae, ¿no? Donum Vitae, Dignitas Persona, y luego ya saltamos al 2024 con Dignitas Infinita del Papa Francisco, ¿no? Hay como una línea argumental muy bonita de desarrollo entre esas 3 instrucciones, ¿no? De la Donum Vitae, Dignitas Persona y Dignitas Infinita, ¿no? Esto que dice el profesor San Román es muy interesante, ¿no, Rafael? Esta continuidad y esta coherencia del magisterio de la Iglesia en este punto. Coherencia antropológica, coherencia teológica y coherencia de cómo va saliendo al paso de los avances biotecnológicos y va respondiendo a las inquietudes y a las dudas que puedan representar estos desarrollos científicos y tecnológicos, pero el magisterio, pegado a la realidad de los avances científicos, sin embargo mantiene una coherencia doctrinal. O sea, tiene un pensamiento absolutamente coherente, ¿no? Sí, y además ahí lo han querido mantener con la dignidad, con el término dignidad. Dignidad, en Donum Vitae no sale profesionalmente, pero bueno, lo han querido mantener con eso, Dignitas Personas, Dignitas Infinita y de Donum Vitae, porque en el fondo la dignidad es lo que hace indisponible la vida humana, ¿no? Es decir, si una cosa es digna, no es disponible, que es inviolable, por tanto, ¿no? Ese concepto que además, bueno, pues procede del mundo no cristiano, aunque luego se utiliza en el mundo cristiano, y Kant, que lo utiliza muy bien, ¿no? Que habla de que una cosa con dignidad o algo con dignidad no puede ser tratado nunca como un medio, sino siempre como un fin. Por ende, la vida, si tú hablas de que la persona, la vida, es digna, siempre es un fin en sí misma. Y entonces tiene que estar todo a su servicio, no la vida o la persona al servicio de otra cosa. Hay en este magisterio tan rico de San Juan Pablo II, siempre hablando a favor de la vida, siempre defendiendo a los más débiles, a los que no tienen voz, a los embriones, a las mujeres, a las familias.
hay una sabiduría y hay mucho amor, ¿no? Y él realmente a mí me impresiona también cómo fue capaz no solo de fundamentar bien su pensamiento, obviamente estaba muy bien fundamentado, sino que además hace una permanente invitación, como que estamos llamados a defender la vida, como una tarea que tenemos prioritaria, ¿no? Por ejemplo, en Evangelium Vitae, en el 2, en el número 2, habla de esto cuando dice: la tarea de anunciar el Evangelio de la vida consiste en proclamar el núcleo de este mensaje, que todo hombre, desde su concepción hasta la muerte natural, es portador del bien divino y destinatario de un amor infinito. Cada vida humana ha sido creada por Dios de manera singular, particularísima, y tiene un valor inconmensurable. Esto es brutal, ¿no? Como dirían mis estudiantes, ¿no? Esto es brutal, o sea, esto es buenísimo, ¿no? Rafael, y que creo tienes que volver a tus clases y a tus actividades. Por favor, en los últimos minutos de tu intervención, ¿serías capaz de glosarnos, bueno, tú, sacerdote católico, dedicado tantos años a la enseñanza de la bioética y a la difusión del pensamiento social cristiano, ¿qué te ha aportado a ti? ¿Qué enseñanza te ha marcado más para que, oye, o sea, a lo mejor te has dedicado a la bioética también por culpa y gracias a San Juan Pablo II? ¿Qué es lo que te ha golpeado más a ti, te ha llamado más la atención del pensamiento del Santo Padre? Pues mira, efectivamente, yo me dedico a la bioética por Evangelium Vitae, que salió, como digo, estaba terminando yo el seminario, o sea, la carrera de teología, y en el número 82 hay una frase que yo he tenido siempre encima de la mesa, ¿no? Dice: a los educadores, profesores, catequistas y teólogos corresponde la tarea de poner de relieve las razones antropológicas que fundamentan y sostienen el respeto de cada vida humana. Y a mí la antropología siempre me había gustado, entonces de repente descubrí, aparte de que luego me intereses por la biología o por la medicina, entonces de repente descubrí que era ahí donde se unían los dos saberes, ¿no? O sea, yo entré al seminario y dejé la carrera de biología. No la hice por entrar al seminario, ¿no? Entonces de repente descubres que ahí tenías la unión, la antropología con la vida, con una manera de enseñar, ¿no? Y luego ya, bueno, pues llegué a la docencia en el seminario, en la universidad, y siempre con esta idea, ¿no? De buscar no solo las cuestiones éticas de valor, porque el hombre es interesante, pero la ética siempre se sustenta o implícita o explícitamente en una antropología determinada, ¿no? Incluso un poco más abajo en una filosofía de la biología, pero precisamente fue ese número de Evangelium Vitae el que a mí siempre me estuvo rondando y siempre me movió a que todos mis temas de estudio me llevaran por aquí, a ese número 82 de Evangelium Vitae. Sí, bueno, es que la verdad es que no hay desperdicio en ninguno de los magisterios de todos nuestros papas. Y a mí me gusta también, especialmente, no sé qué piensas tú, Rafael, porque hablamos mucho de bioética especial, es decir, del tema del aborto, la eutanasia, ¿no? Pero él tiene también una encíclica muy bonita que en el fondo sienta un poco las bases del conocimiento de la verdad, ¿no? Y del respeto a la verdad, ¿no? Y a la moral, ¿no? Que es Veritatis Splendor, ¿no? Donde Veritatis Splendor, sí, es verdad, qué, ¿no?, buen texto. Donde realmente pues hay una crítica muy dura al relativismo ético, hay una defensa, ¿no?, entre de la libertad y la verdad, y el sentido de que, bueno, que hay una verdad moral, ¿no?, ontológica, que está ahí, ¿no?, y que hay actos que son intrínsecamente malos, que es decir, la verdad no se descubre, no se construye entre nosotros, ¿no? Y eso, hoy por hoy, en el pensamiento bioético, sobre todo en el análisis de casos, está muy presente, ¿no? Entonces a veces hay que volver otra vez también a esos fundamentos, ¿no?, de la moral. Sí, Rafael, ¿alguna última aportación que quieras hacernos a este respecto? Bueno, es que Juan Pablo II marcó tanto, ¿sí? marcó tanto tiempo que prácticamente todas las opciones que hagamos de bioética están ya sentadas. Vas a encontrar la raíz en su magisterio, de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, siempre, o ya digo, pues como dice Jesús en Veritatis Splendor, en Evangelium Vitae, o en cualquier otra, no hemos comentado Salvifici Doloris, sí, o otras cuestiones que son un poco más marginales de la bioética, pero que también tienen, ¿no? Entonces,
ahora que ya vamos por los que nacimos, bueno, yo no nací con Juan Pablo II, pero por muy poco, por poco, pero claro, es que fue el Papa que lo hemos tenido tantísimo tiempo que ahora vemos pasar otros y yo por lo menos siempre tengo la sensación de decir, bueno, pero el auténtico fue aquel, ¿no? Es decir, porque fue el que nos marcó de una manera enorme, ¿no? Entonces siempre se puede volver a Juan Pablo II porque prácticamente en ese pontificado lo dijo prácticamente todo. Rafael, y una cosa importante también es formarse en bioética. Una cosa importante es que, bueno, médicos, por supuesto, pero todos los profesionales de la salud, filósofos, futuros actores de la vida pública, políticos, juristas, se formen en bioética. Y tú eres director de un programa de bioética de primera línea, de una calidad extraordinaria, el máster de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, ¿no? ¿Puedes decirnos algo sobre tu máster? Sí, bueno, tenemos un máster desde hace muchísimos años. Al principio fue título propio, ahora ya es titulación oficial, con reconocimiento de la ANECA, o sea, de reconocimiento oficial, ¿no? Es un máster que se ofrece bianualmente, cada 2 años, y es semipresencial, es decir, con carga lectiva presente, porque creemos que hay saberes que no se pueden transmitir por Internet, por decirlo de alguna manera. Hay saberes éticos que requieren un poco de testimonio, como lo que estábamos hablando, ¿no? Por eso, a pesar de las dificultades y que del mercado de la educación cada día va más por lo online, nosotros queremos seguir manteniendo este programa semipresencial, porque ya digo, hay saberes que se transmiten vivencialmente también, ¿no? Y además este programa que da acceso a otro de los programas de doctorado, que es uno de salud, bienestar y bioética, que al menos en España, que yo sepa, es el único programa en el que te puedes hacer una tesis doctoral stricto sensu sobre bioética con ese título de bioética. La universidad hace una apuesta muy grande por esta formación desde hace muchos años, prácticamente todo esto viene desde el padre Gaffo en el año 87. Sí. O sea que Javier Gaffo, uno de los pioneros de la bioética, sí. Y tanto que habló de la bioética al final de la vida y de la eutanasia, fue de los pioneros, sin duda. Sí, fue él junto con el otro jesuita, Francesc Abel, fueron enviados a Estados Unidos en los años 80, a principios de los 80, a estudiar aquella ciencia rara que estaba surgiendo en Estados Unidos para traerla a España. Fueron los primerísimos. Pues nada, pues recomendamos también los que quieran formarse en bioética una opción muy buena, hoy por hoy en el panorama de los másteres de la formación especializada para graduados universitarios, es el máster de bioética que dirige y que está bajo los auspicios de Rafael Amo en la Universidad Pontificia de Comillas, en esa cátedra de bioética tan buena que tienen los jesuitas en Madrid hace tantos años y que tanto nos han ayudado a formarnos con sus conferencias, con sus ciclos de formación. Muchas gracias, Rafael. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Entorno a la Vida, glosando y resaltando los aspectos más valiosos. Todos son valiosos, pero los que más te han llamado la atención del pensamiento bioético de San Juan Pablo II, hoy en el día de su memoria en la Iglesia Universal. Rafael Amo, catedrático, amigo, sacerdote, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu magisterio también y por estar en Entorno a la Vida. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta otro día. Adiós. Gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña parada para luego seguirnos hablando de cosas interesantes de la bioética. Ya verás cosas curiosas que han aparecido e interesantes. Pero déjame que ponga una canción que nos ha recomendado Paloma Méndez, nuestra compañera, que para un día como hoy, día de San Juan Pablo II, pues alguien dedicó una canción a San Juan Pablo II, Siervo por amor. Hasta ahora mismo. Y sígueme, es la voz que hoy te llama, es la luz que no se apaga, es Jesucristo el que pasa. No temas, sube a mi barca, deja tus redes en la playa y en la ribera de las almas un nuevo mar te espera ya. Dame la vida entera como María al lado de la cruz y serás
siempre mi fiel testigo, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Puede ser el grano que al morir dará la vida, convirtiéndose en la espiga que promete eternidad. Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará. Dame la vida entera como María al lado de la cruz, y serás siempre fiel testigo, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Dame la vida entera como María al lado de la cruz, y serás siempre fiel testigo, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Y ya estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida, el programa que el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, coordinamos para hablar de la vida humana, de su protección, de su garantía. Hemos escuchado una canción que dedicó Gesed a la Siervos por Amor, precisamente a San Juan Pablo II, hoy en el día en que la Iglesia recuerda la Iglesia Universal recuerda al querido Papa Wojtyla, el gran Papa Juan Pablo II. Pues realmente hemos estado hablando con Rafael Amo, de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas. Si no has podido escuchar toda la parte inicial del programa, sabes que puedes recuperarla después de que terminemos la emisión de hoy. En pocas horas tendrás accesible en el podcast de Radio María el programa completo, la grabación completa de lo que hemos hablado aquí sobre el pensamiento de San Juan Pablo II y todos los demás programas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, el doctor San Román y yo, por esta invitación que nos hizo la Radio de la Virgen. Pues los voluntarios de Radio María os recomendamos a los oyentes que echéis un vistazo a ese podcast porque es muy sencillo de acceder. Recordad que es posible hacerlo pues entrando en la página web radiomaria.es, y cuando entras en la página de la Radio María puedes acceder, hay una pestañita que clicas podcast, te sale lista de programas, pones la lista del programa, dentro de la lista del programa seleccionas el nuestro con la letra E. En la E aparece Entorno a la Vida, entre otros programas de la enorme parrilla que tiene Radio María. Entrando ahí, pues podrás escuchar los últimos programas o todos los que quieras, porque hay más de 200 programas nuestros sobre todos los temas que hemos ido tratando a lo largo de más de una década. Bueno, pues precisamente hablando de programas anteriores, recuerdo, Jesús, que en el último programa que grabamos con el doctor Manuel Martínez Sellés, sí, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, sus últimas palabras fueron referidas al famoso registro de objetores de conciencia al aborto. Sitúo a los oyentes en esta problemática porque es que hay nuevas noticias, nuevas manifestaciones de los colegios de médicos de España frente a la pretensión de varios ministerios, Sanidad e Igualdad, el gobierno de España exigiendo a las comunidades autónomas que urjan a los centros a que faciliten ese registro de aquellos médicos, aquellos doctores y doctoras que sinceramente desde una convicción interior han pensado que ellos
por motivos éticos, por motivos morales, no están dispuestos a hacer un aborto, no están dispuestos a hacer la eutanasia, especialmente en el caso de los médicos sobre el aborto, pues esa exigencia de la ley de registrarse, de poner tu nombre en un registro, en un listado de personas que no hacen abortos, por motivaciones religiosas, de conciencia, etcétera, pues ciertamente ha sido contestado por los colegios de médicos, defendiendo a sus asociados, en el sentido de que, hombre, no existe esta obligación, no es constitucional, no es coherente con la legislación española. Es ir contra los derechos de los profesionales de la salud. En este sentido, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, ya comentábamos que había hecho algún pronunciamiento, ¿verdad, Jesús? Sí, justo en el día de que salía el programa, el propio colegio ya sacaba un comunicado muy claro. Yo creo que es muy... como todos los comunicados no son muy extensos, vienen a saltar un poquito las ideas principales, pero en el fondo lo que viene es a destacar esto que nos comentaba el profesor Manuel Martínez Sellés en Antena, ¿no? Cuando estábamos hablando de todas las repercusiones que puede tener en la mujer el hecho de haber abortado desde el punto de vista de la salud mental, y al final pues sacábamos el tema del registro, y él pues lanzaba un poco la alarma, ¿no? En el sentido de lo que puede suponer, incluso con discriminación, ¿no? Como discriminación laboral a la hora, para un médico que se niegue a hacer abortos a la hora pues optar, por ejemplo, a una jefatura de sección o a una jefatura de servicio o a una contratación, ¿no? Y entonces, claro, llama mucho la atención, ¿no? Yo no soy jurista, tú eres más experto en objeción de conciencia, ¿no? Al fin y al cabo, la objeción de conciencia es la herramienta que nos queda en conciencia de defendernos de las leyes injustas, ¿no? Que atentan contra principios que en principio están por encima de la ley, ¿no? Que son esos valores, ¿no? que rigen nuestro comportamiento, ¿no? Con lo cual llama mucho la atención de que se tenga que generar un registro, no de quienes quieren ayudar a practicar el aborto o lo que sea, sino de aquellos que objetan, ¿no? Entonces esto no tiene ningún sentido, y tampoco se lo vi cuando salió la ley de eutanasia, que también lo tiene previsto, incluso el tema de generar, se está hablando ahora mucho del tema del registro de objetores del aborto como consecuencia de cómo el gobierno pues ha solicitado a muchas comunidades autónomas que lo pongan en marcha ya, pero la ley de la eutanasia también tiene previsto el tema de que exista un registro también de objetores de conciencia, en lugar de quienes están dispuestos a practicar la eutanasia a quien lo pida. Sin embargo, lo que se pide es un registro de quienes no están dispuestos. Claro, eso preocupa mucho a la hora de y si yo trabajo en una unidad de cuidados paliativos, si yo me dedico a los cuidados paliativos y precisamente por respeto a mi paciente, por ayudarle a lo que son los cuidados paliativos, que es ayudarle a vivir hasta que muera, me quiero objetar la eutanasia, ¿qué significa? Que me sacan de los equipos de cuidados paliativos, existe ese riesgo por el hecho de estar apuntado en un registro. Entonces esto es un problema que ahora mismo quizás no somos muy conscientes, nos parece una cuestión de una mera lista, pero es un problema muy serio, ¿no? Recordemos que la Constitución ya dice que nadie está obligado a declarar nada que tenga que ver precisamente con sus valores, ¿no? Religiosos, de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, aquí nos están obligando, ¿no? A apuntarnos en una lista como tal, ¿no? Lo has explicado fantásticamente, muy claro, efectivamente. Y de hecho, fíjate que no solamente es el Colegio de Médicos de Madrid el que ha salido en defensa de los doctores, sino que también el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca pedía hace 15 días a la ministra de Igualdad, a Ana Redondo, que respete a los médicos, que respete la Constitución española, al hilo de las recientes manifestaciones sobre la objeción de conciencia de los médicos y el acceso al aborto. Leo en el boletín de ANDOC, de la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia, que, claro, el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, tuvo que salir, pues eso, a la palestra, porque, claro, ¿qué había hecho la ministra? Pues había comentado que el derecho a la interrupción del embarazo no puede ser disminuido a costa de la objeción de conciencia. Esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Que no puede ser una rémora o un freno al ejercicio del aborto, en alusión a los médicos que rechazan realizar dicha práctica. Y entonces, desde el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, le han recordado, y yo creo que muy acertadamente, a la señora ministra, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional de todo médico español.
y ella precisamente y su cargo no es quien para atacar a los médicos que por sus convicciones no quieran realizar estas prácticas. Del mismo modo, desde este colegio profesional se subrayaba que la propuesta de registros oficiales a los que aludía ahora el profesor San Román, efectivamente, y que exige la ley, los registros oficiales públicos de médicos objetores al aborto o a la eutanasia es ilegal, pues no se puede hacer una objeción de conciencia general, sino que se ha de realizar de forma individual y para cada caso concreto. Por tanto, ni siquiera es posible entonces hacer dicho registro, pues sería sin utilidad ninguna, añaden. Por último, los médicos salmantinos están instando a la ministra a solucionar el problema de la falta de médicos que practiquen abortos, respetando a estos profesionales y sus derechos, pero no culpabilizándolos, como hace al poner el foco sobre ellos. Yo creo que de manera muy valiente, pero también muy coherente con la ética de una profesión, como la profesión de médico, con la defensa de la Constitución, de ese derecho fundamental a la libertad de conciencia, pues los médicos claramente, esta vez a través de sus colegios profesionales, están diciéndole al gobierno de España que esto no es así y que ellos están claramente en contra de la creación de estos listados, de estos registros, que, como bien decías y como decía Manuel Martínez Sellés, deberían hacerse más bien registros de aquellos profesionales que, pese a que su deontología y la ética médica dice que no deberían hacer esto, están dispuestos a hacerlo. Pese a que la ética profesional más básica desaconsejaría a cualquier médico hacerlo, están dispuestos a hacer abortos o a hacer la prestación de ayuda para morir, sea la eutanasia, sea el auxilio técnico-médico al suicidio. Me parece muy bien que los médicos y que la sociedad civil a través de los colegios profesionales salgan al paso de estas normativas tan perniciosas para el buen quehacer y para la tarea profesional de nuestros profesionales de la medicina. Pues, en fin, Jesús, se nos acabó el tiempo del programa. Creíamos importante recordar esto, que todos los españoles sepan que no hace falta una ley que diga que tienes derecho a la objeción de conciencia, ya lo dice la Constitución. No hace falta, no deberías tener que apuntarte a ningún registro, por más que la ley lo exige. Y que los colegios profesionales están dispuestos a seguir resistiendo a esta intromisión ilegítima en lo que es el derecho de los profesionales. Doctor San Román, muy bien. Nos despedimos hasta dentro de 14 días entonces. Un placer. Encomendándonos a San Juan Pablo II, encomendando a las vidas vulnerables, a las madres embarazadas, pidiendo al Papa, al gran santo, que interceda ante Dios por las mujeres que pudieran tener alguna tentación, algún planteamiento para acabar con la vida de sus hijos, que también que la Virgen María, nuestra Madre, pues acompañe esos procesos para que no tengan estos pensamientos y que encuentren el apoyo, que encuentren otras soluciones, que encuentren médicos, que encuentren auxiliares, que encuentren trabajadores sociales, personas buenas que les disuadan de algo tan terrorífico como el aborto, que, como decía San Juan Pablo II, pues es un atentado contra la sacralidad de la vida humana. La vida humana es sagrada y que ningún derecho y ninguna ley debe estar por encima de la vida de los inocentes. Querido Jesús, queridos oyentes, nos despedimos aquí, esperando encontrarnos con vosotros en 14 días en Torno a la Vida. Que Dios les bendiga a todos y, como digo siempre, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En Torno a la Vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.